Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente nos vemos por acá. Estamos tomando otra vez nuestra reunión semanal. Estamos teniendo la serie de Obteniendo y Reteniendo la Paz. Y vamos en la parte 3 y vamos a seguir leyendo nuestro pasaje central que está en Marcos 4. Marcos 4, versículo 35 al 41. Y voy a dar lectura y seguimos viendo qué más nos dice la escritura. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Otra versión dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En otra versión dice, ¿dónde está vuestra fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muy bien, pues aquí comprendiendo un tanto lo que la escritura nos enseña. Habíamos hablado que para obtener y retener tu paz tenías que ser primeramente un discípulo. Y bueno, un discípulo es aquel que sigue al maestro. Y aquí en la lectura vimos que decían los discípulos a Jesucristo en manera de pregunta y de reproche, ¿no tienes cuidado de nosotros? Dice, ¿no tienes cuidado de nosotros? Decían los discípulos, algunos reaccionamos así. Algunos reaccionamos y decimos cosas como, ¿dónde está Dios? Quizá en esta circunstancia donde hoy estamos, en medio de un confinamiento, donde hay una crisis mundial, donde hay una situación problemática económicamente, vendrá, etcétera. Algunos reaccionan y dicen, ¿dónde está Dios? O algunos dicen, si Dios existiera no pasaría nada de esto. Otros dicen, ¿no que Dios es bueno? Un reclamo como los discípulos, ¿no tienes temor que perecemos? Todos reclamamos a Dios en alguna circunstancia, alguna vez en nuestras vidas, porque pensamos que debería hacer las cosas como nosotros pensamos, pero Dios es soberano y uno tiene que aprender a ser soberano, aprender a confiar en la soberanía de Dios, perdón. Uno tiene que aprender a confiar en esa soberanía y la soberanía de Dios es uno de sus atributos maravillosos. Y bueno, para empezar a confiar en Dios hay varios aspectos, pero voy a tomar dos en cuenta rápidamente. Uno es tener intimidad con Dios. Yo no puedo confiar en alguien si no tengo intimidad, si no tengo acercamiento, cercanía con alguien. Y la otra es tener fe en ese alguien a quien tú te estás acercando. Y bueno, ¿qué es la fe? La fe es otro tema que vamos a tratar para obtener y retener nuestra paz, porque la fe también es algo que necesitamos para tener y obtener nuestra paz. Y la fe, pues no es más que son acciones de obediencia a esa persona que tú le tienes fe. La fe es creer en lo que no vemos. Yo no vi a Jesucristo crucificado, pero tengo fe de que así fue. La fe es tener una convicción en vez de emociones. La fe simplemente es obedecer y creer que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios, no humana, no inspirada por los hombres, no, inspirada por Dios. Entonces, pues nosotros estamos queriendo obtener y retener nuestra paz. Y para ello necesitamos intimar con Dios, acercarnos a Dios. Eso es algo que es importante, es muy importante. Cuando tú empiezas a intimar con Dios, entonces empiezas a leer la palabra de Dios. Empiezas a tener un tiempo de devocional, de leer la escritura, de orar a Dios, de buscar a Dios. Y empiezas primeramente a conocer lo que Dios dice y posteriormente vas a vivir lo que Dios dice. Y empiezas a confiar en que su palabra es verdad. Y entonces empiezas a vivirla y empiezas a vivir una medida confiada. Y esa confianza te va a dar paz. Te va a dar paz. Porque cuando uno está viviendo bajo los mandatos de Dios, uno experimenta paz. Y la paz lo que produce es gozo.
Y el gozo lo que produce es amor. Eso lo enseña en la Escritura. Un amor a Dios. En fin, son muchos temas. Pero nadie podemos confiar en alguien si no lo conocemos. Es imposible confiar en alguien si no lo conocemos. Mira, déjame te doy algún ejemplo de poder intimar con alguien. Si yo tuviera necesidad de salir un día por una emergencia o por alguna situación, quizás hasta de diversión con mi esposa, tengo 2 hijos pequeños, yo no le confiaría a mis hijos lo que más amo en esta vida, aparte de mi esposa y a Dios, a mis padres, obviamente, mis hermanos. Yo no le confiaría a cualquier persona a mis hijos, no les diría, te los dejo y al rato vengo por ellos. No, no se los confiaría a cualquier persona. Yo a mis hijos se los confiaría o se los dejaría a alguien al quien yo conozco, que conozco sus alcances, que sé de qué es capaz, de que yo ya tengo tiempo intimando y conociendo y teniendo una relación de tal manera que conozco su carácter y conozco cómo es. Entonces yo podría confiar en esa persona y dejarle a mis hijos. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Dios para poder dejarle a Él nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que tienes tú? ¿Qué es lo más importante? Seguramente es tu vida y después la vida de tus familiares, de tus hijos, de tu cónyuge. Pero lo más importante que tenemos es nuestra propia vida. Y tú no puedes dejarle a alguien tu vida si no le conoces. Por eso el primer punto es ser discípulo, pero después de ser discípulo empiezas a confiar en Él y a intimar. ¿Se acuerdan del ejemplo que puse cuando iniciamos esta serie sobre Karate Kid y el profesor Miyagi? Bueno, el profesor Miyagi era el maestro de Karate Kid y le enseñaba, pero ellos estaban juntos, se conocían, sabían qué onda con sus vidas, quiénes eran sus familias, se conocían, intimaban. El Karate Kid intimó con su maestro y le seguía, le obedecía, le comprendía. Es igual con Dios. Mientras no conozcas a Dios es difícil que tú aprendas a confiar, es difícil que tú puedas entregarle tu vida. Mira, la palabra confiar tiene algunos significados, pero en la escritura, en esta parte que estamos hablando espiritualmente, la palabra confiar significa recargarse con seguridad. Recargarse con seguridad, eso es confiar. Y otro ejemplo sencillo de confiar es como cuando tú llegas a la mesa de tu casa y vas a sentarte a comer, acercas la silla y tú te sientas con seguridad, porque tú sabes que esa silla está hecha precisamente para soportarte. Tú no tomas la silla y la investigas y la revisas y ves si todavía tiene buen soporte o la estás meciendo. No, tú llegas, te sientas porque tú confías en esa silla, porque tú conoces esa silla, porque sabes que está hecho para eso. Tú cuando llegas al cine, cuando llegas a un lugar público, no te pones a revisar la mesa. La silla, tú te sientas y con seguridad estás ahí. Eso es tener confianza, recargarse con libertad. Entonces, uno debe de aprender a confiar en Dios, a recargarse con seguridad, sin tener alguna duda y confiarle nuestra vida completa. Nuestra vida completa. Y eso, amigo, no es tan sencillo como nada más escucharlo. Se requiere de esfuerzo, se requiere de valentía, se requiere de amor, se requiere de constancia, se requiere de buscar a Dios de día y de noche, tarde, mañana. A Josué Dios le dijo, mírate, de estudiar la palabra de Dios, en otras palabras, de día y de noche para que todo te vaya bien, para que todo te salga bien. Tú necesitas confiar en el Señor porque le conoces. Y bueno, la gente a veces tiene un conocimiento de Dios un poco limitado porque no leemos la Escritura, porque no sabemos lo que Dios enseña en la Escritura. Y ese concepto limitado de Dios, mucha gente dice, yo creo en Dios, yo conozco en Dios. Y pues bueno, pues mucha gente piensa que conoce a Dios, mucha gente pensamos que conocemos a Dios, pero Dios nos invita a que le conozcamos de verdad. Si te acuerdas también la primera plática que tuvimos hace 15 días, hablábamos de Jeremías 9, 23 y 24 que dice, en esto debes de alabarte, en conocerme y en entenderme, firma Dios. Entonces es posible conocer a Dios. No creamos que Dios está lejos. No, Dios está a la vuelta, Dios está aquí para que lo conozcamos, pero a veces pensamos que conocer a Dios es
Es algo sencillo, ¿no? Hay que conocer sus atributos, hay que conocer la manera en que Él es, hay que saber cómo piensa, cómo trabaja, cómo es. Porque a veces muchos dicen, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Entonces pregunto, ¿por qué sufres de insomnio? Que no estás confiado, porque no tienes paz. ¿Por qué te sientes confundido? ¿Por qué te sientes solo a veces? Que no conoces a Dios. Muchos dicen que conocen a Dios, pero en realidad nos hace falta mucho por conocer a Dios a todos. Es como si yo dijera que yo conozco la bioquímica. Pues sí, sé que existe la bioquímica o cualquier ciencia que tú quieras, pero yo sé que existe, que la conozco, pero no estoy cercana a ella, no entiendo. Es igual. Quizá tú puedas decir que conoces a Dios, pero es necesario que te acerques a Dios a través de la lectura bíblica, a través de congregarte, a través de entregarle tu vida a Dios. Y entonces vas a poder empezar a confiar en Dios y vas a poder tener la paz que Dios ofrece, que Jesús ofrece en Juan 14, 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces esa paz proviene de Dios, proviene de Dios. Si recuerdas el pasaje que leímos al inicio de ahorita, era que le preguntaban los discípulos a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Es una pregunta donde le están reclamando, donde están dudando de la autoridad de Dios. Y pues los que confiamos en Dios sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Los discípulos a veces ahí perdieron un tanto la brújula de lo que es Jesús. Pero tú y yo no debemos de perder la brújula. Y tú que quizá nunca has entregado tu vida a Dios, tú tienes que aprender a conocer a Dios. Mira, Mateo capítulo 10, verso 29, en contestación a esta pregunta de que no tienes cuidado de nosotros, dice Mateo 10, 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra si Dios no lo permite. Luego dice el versículo 30, pues aún vuestros cabellos, dice, están todos contados. Así que no temas, dice Jesús, más vales vosotros mucho más que los pajarillos. Entonces, claro que Dios tiene cuidado de ti y de mí. La cuestión es que como a veces no sabemos o no conocemos qué es lo que Dios está haciendo, pues nos sentimos preocupados, angustiados, ¿no? Y entonces es importante confiar en Dios, no reclamarle a Dios como los discípulos hicieron, no le reclames. Mira, lo que sucedió en esa barca, cuando ellos iban en el mar de Galilea rumbo cruzando hacia el otro lado, ellos iban a Gadara, ellos empezaron a ver las circunstancias. Y entonces, cuando la gente empieza a ver las circunstancias, los problemas, empiezan a reclamarle a Dios. Y entonces no hay confianza en Dios. Porque cuando todo está tranquilo, pues parece ser que ni siquiera Dios está en nuestros pensamientos. Pero cuando se nos viene la barca, es cuando nos anega nuestra vida. Cuando estamos en peligro, entonces corremos a Dios. Pero Dios está atento a nosotros. Dios está cuidadoso de nosotros porque somos sus hijos. Pero es necesario que le conozcamos. Los discípulos empezaron a ver las circunstancias, empezaron a ver el poder de la naturaleza, cómo el mar estaba bravo, cómo el viento soplaba, cómo la barca se movía de un lugar a otro. Y en vez de ver que Jesús venía en la barca, ellos empezaron a ver las circunstancias. Y por eso fueron a despertar, le dijeron, Señor, no tienes cuidado que perecemos, que morimos, ayúdanos, ¿verdad? Ellos empezaron a ver la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia hoy en nuestros días, en este 2020? ¿Cuál es la circunstancia? Pues, a diferencia de los discípulos, nosotros no estamos en el mar, pero estamos en una circunstancia donde no sabemos qué es lo que está pasando. Podemos especular, y la especulación también trae incertidumbre, trae una falta de paz, porque estamos pensando qué es lo que va a suceder mañana. A lo mejor tú estás preocupado porque vas a perder tu empleo. A lo mejor estás preocupado porque te van a reducir el sueldo.
A lo mejor estás preocupado porque te puedes contagiar. A lo mejor estás preocupado porque el mundo se va a colapsar. A lo mejor estás preocupado porque las circunstancias son adversas, porque ya no va a ser el mismo mundo igual que como lo conocíamos. No lo sabemos. Pero tú tienes que estar seguro que Dios está contigo, que tú eres importante, tus cabellos están contados, que un pajarillo no cae al suelo si Dios no lo permite. Y si el apóstol Pablo dijo, inspirado por Dios, mejor dicho, Dios dijo. El apóstol Pablo escribió y dijo, así, dice la palabra de Dios, que nosotros somos su especial tesoro. Entonces nosotros tenemos que tener amor y tener una comunión, una intimidad con Dios. No nos preocupe el mañana, no nos preocupe el mañana. Vivamos el día a día. Mira, dice Proverbios capítulo 3, el verso 5 y el verso 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No en un camino, no solamente cuando estés, no, en todos sus caminos dice, y Él enderezará tus veredas. Ahí está hablando de fiarse, es confiar en Dios. Confía en Dios de todo tu corazón. No debe de haber una sombra de duda en tu vida de que Dios está pendiente de ti. No la debes de tener. Y fíate. No te fíes en tus capacidades, no te fíes en el trabajo, no te fíes en las circunstancias que estamos viviendo. Confía en Dios. Depende de Dios. Entrégale tu vida a Dios. Tus problemas, tus situaciones, tus dudas, tus afanes, tus preocupaciones, en Dios vamos a estar seguros. Recárgate en Dios. Recárgate, así como te recargas en la silla, recárgate en Dios y dice, Señor, ya no puedo, ayúdame. A veces me siento desfallecer, recárgate en Dios, dice, fíjate Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu sabiduría, porque Él, si tú te entregas a Él, le va a enderezar tus caminos, tus caminos. Nosotros necesitamos de parte de Dios su favor, su amor, su providencia. Escucho a veces que en esta situación la gente dice, ahora que estamos en la situación del confinamiento, dice, es que todos estamos en el mismo barco. Y yo te digo, no todos estamos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta, que es distinto. Pero no todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo está tu barco? Los discípulos iban en un barco donde Jesús estaba. Y Jesús calmó la tormenta. Jesús trajo paz, trajo bonanza, trajo tranquilidad. Estamos en un problema. ¿Cómo está tu barco? ¿Hacia qué ruta va? ¿Te sientes seguro en ese barco? El capitán de tu barco es Jesucristo. Él te llevará a puerto seguro. Porque si no, amigo, hermano, pues tendremos muchas dudas, tendremos muchos problemas. Nosotros tenemos que estar confiados y seguros de que nuestra vida, que es nuestra barca, nuestra vida, vaya segura. Hay una alabanza cuando yo era niño que cantaba y decía, yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va. Dice, se ladea para acá, se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. Y es una realidad. En el mundo tenemos problemas, a veces estamos bien y de repente, ¡pum! Este pasaje de Marcos que narra el cruce del mar de Galilea con los discípulos hacia Gadara, está en otros dos evangelios, y en algunos dice que de repente se desató la tormenta. Así es la vida, de repente, estás en casa y de repente, pero si tú confías en Dios, no importa lo que venga, porque sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Y si morimos, hacia Él vamos. Y si vivimos, para Él somos. Entonces, las situaciones no son siempre fáciles. Pero tenemos que estar ciertos de que confiar en Dios, recargarnos en Él, tener intimidad con Él nos va a traer un gran dejo de paz. Un gran dejo de paz es paz. La paz que sobrepasa nuestro entendimiento, la paz que no comprendemos. Yo no sé cómo estás tú ahora. Pero te aseguro que si tú estás preocupado por el mañana, no estás teniendo paz. Ten paz. Ten paz, confía en el Señor. Dejémosle a Él esta situación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada.
nada, solamente depender de Dios. Dice el Salmo 112, el verso 7, mira, dice así: no tendrá temor de malas noticias. Se está hablando de los hijos de Dios. Hay que leer el Salmo 112, pero dice, no me da el tiempo, dice, no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Fíjate, da tres grandes verdades. No tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme, y está firme porque está confiado en Dios. Está recargado en Dios. Está descansando en Dios porque tiene intimidad, porque le conoce. Amigo, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Tú que me escuchas por primera vez quizá, o que estás siguiendo estas series, ¿tú conoces a Dios? Yo quiero invitarte a que tú conozcas a Dios. Necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Es el autor, el consumador de la fe, y sin Él no somos nada, nada. No tendrán temor de malas noticias. Aquí la cuestión es qué tan cercano eres a Dios, qué tan íntimo eres a Dios. Un discípulo que está firme en el Señor, no importa lo que nuestros ojos vean, porque vivimos no por vista, sino por fe. No importa lo que nuestros oídos puedan escuchar, porque estamos firmes en la palabra de Dios y sabemos lo que Dios enseña en su Escritura. No importa lo que el mundo opine al respecto del problema, porque en Dios esperamos. No importa lo que los doctores digan de tu salud o de tu vida, porque Dios es nuestro sanador. Y si Él no nos sana, a Él vamos. No tenemos temor. Tú y yo debemos aprender a confiar en Dios en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. El rey David era un hombre que estaba confiado en Dios. Era un hombre que se equivocó, claro que se equivocó, como yo me equivoco, como todos nos equivocamos. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es vivir equivocado. Entonces el rey David, cuando se arrepintió, pudo escribir varios salmos, y uno de los salmos que a mí me llama mucho la atención dice el Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Este hombre era un hombre que tenía autoridad, que tenía poder, que tenía un ejército, y a veces se sentía sitiado. Aunque él tuviera un ejército, él no confiaba en su ejército, porque él decía, aunque los enemigos me quieran destruir, quitarme el reino, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es un hombre que tenía intimidad con Dios. Tú puedes ver la vida del rey David, ves cómo intima. Dice en otro salmo, dice, una cosa he demandado a Jehová. Bueno, en el Salmo 27 lo dice, una cosa he demandado a Jehová: inquirir. Inquirir es hacer preguntas, inquirir es estar investigando. ¿Qué tanto inquirimos en la palabra? Estar preguntando, estar sabiendo qué es lo que Dios quiere decirme, porque cuando uno aprende a base de preguntas y uno empieza a tener confianza y respuestas a través de esas preguntas que uno se hace, y uno empieza a saber cuál es el carácter de Dios, cuáles son sus atributos, qué es lo que Dios espera para mí, qué es lo que Dios quiere con el mundo, y empezamos a tener esa confianza que solamente la da a través de la intimidad con Dios. Por eso te decía, si tú dices, yo conozco a Dios, pero no tienes paz en tu corazón, no duermes. Mira, el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir como confiado. Si tú llega la noche, el 2, 3 de la mañana y no estás dormido, algo está mal. Algo está mal. Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para morir, para vivir, tiempo de nacer, tiempo de reír, tiempo de llorar, y la noche se hizo para dormir. Entonces yo te invito a que tú busques a Dios con todo tu corazón, que conozcas a Dios y que intimes con Dios. Él es la única fuente de paz. El mundo la ofrece de muchas maneras, pero la verdadera fuente de paz, la que es permanente, es a través de Jesucristo. Si a un cristiano, si a un hijo de Dios, se le diera 10 veces más de las riquezas que posee, no se lograría que éste tuviera 10 veces más de paz, sino que quizá probablemente tuviera más angustia por sentirse engrandecido o saber cómo cuidar esos bienes. Sin embargo, ni su honor ni su salud contribuirían a su paz, pues esa paz fluye de una fuente divina, y esa fuente divina es Dios. Y no hay ningún lugar donde tú la puedas encontrar sino solamente en Dios. De Él fluye la paz.
De Él viene nuestro socorro. Dice el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro te genera paz. Estos discípulos que venían en la barca despertaron a Jesús porque tenían temor. Perdieron la fe en un instante. No que no tuvieran fe. Vamos a hablar de la fe después porque la fe también es necesaria para tener la paz. Hay una historia de un hombre que iba a morir mártir por creer en Jesucristo. Esa historia la leí. Era un mártir que iba a morir por creer en Jesucristo. Y bueno, sabemos que a veces esto es una realidad en la época después de Jesucristo, en la época de la primera iglesia perseguían, eran aserrados y es una realidad. Hoy en nuestros días en muchos estados, en nuestra república y países del mundo matan a seguidores de Cristo porque quieren callarlos. Pero bueno, la historia es que le dijo este mártir, le dijo a su verdugo, le dijo, pon la mano aquí, le dice. Cuando fue llevado a la hoguera. Y entonces el verdugo puso la mano en el corazón del mártir. Y extrañamente el verdugo se sacudió de asombro al darse cuenta que el corazón más agitado era el del mismo verdugo. Porque el Hijo de Dios, que está confiado en el Señor, el Hijo de Dios que de veras es un discípulo, el Hijo de Dios que sigue a Dios, no importa que muera. Quizá tú estás ahí y me ves y dices, entonces ¿por qué estás encerrado en tu casa? ¿Por qué te usas tapabocas? ¿Por qué usas gel? Porque hay que ser prudentes. Yo no tengo miedo de morir, ni de ser contagiado, de veras. Pero soy prudente porque dice la Escritura, también dice, ¿quién no debe ver el mal y no se esconde? También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Pero yo soy de Dios, tú eres de Dios. Tú, amigo que me escuchas, que nunca has escuchado la palabra de Dios, si mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? El mundo no puede darte lo que tú buscas. Cristo sí. Cristo es la respuesta a nuestros problemas. Algunos buscan en muchas fuentes la respuesta a todas sus preguntas. Hoy día en el coronavirus, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, qué va a suceder aquí, qué pasa con la economía, y buscan las mejores fuentes. No agarran Wikipedia, no, tampoco agarran el de forma, eso no funciona. Buscan a la mejor fuente. No sé, quizá un periódico serio como el New York Times o alguna revista con respaldo, ¿no? Así es igual. Porque ellos quieren estar confiados de que lo que están leyendo es verdad. Bueno, yo te digo que este libro, que es la palabra de Dios, que lo conocemos como la Biblia, es un periódico más actual que el de mañana. Y esta es una fuente confiable. Yo he aprendido de ella muchas cosas y sigo aprendiendo y no terminaré de aprender hasta que uno muera. Bueno, ya muerto ya no puede aprender uno, ¿eh? Pero uno no deja de aprender. La palabra de Dios es como un río donde puede ir a beber agua cualquier niño. O es un mar tan inmenso, tan profundo que es insondeable. Pero la palabra de Dios te nutre y a través de él tú puedes conocer a Dios. Tienes que tener esa fuente de vida. Tienes que tener esa fuente de vida donde tú dependas y tú quieras confiar en el Señor. Hay muchas cosas que decir de cómo confiar en Dios. Y estas las vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo puedes empezar a tener intimidad con Dios para confiar en Dios? Vamos a empezar a ver porque a veces quizá algunos que escuchan este video después no saben cómo tener intimidad con Dios. No lo sé, a lo mejor no lo saben. Pero la palabra de Dios enseña de muchas maneras cómo podemos intimar con Dios. Y si tú quieres retener y tener tu paz, te invito amigo, te invito hermano que te recargues en Dios. Que no veas las circunstancias como los discípulos veían los problemas. Si Jesús va en tu barca, seguro llegarás a puerto seguro. Seguro, valga la redundancia, vas a llegar a puerto seguro. Él dio la orden, pasemos al otro lado. No dijo, vamos a ver si pasamos. No, él ya había dado la orden. Ten paz, ten tranquilidad. De Dios somos hijos de Dios. Yo soy padre
y yo cuidaría a mis hijos toda mi vida, daría por mis hijos todo. Y la palabra de Dios dice que Él ya nos dio lo mejor que era su Hijo. ¿Cuánto más no nos dará las demás cosas? Hablando de la vida eterna, de la paz. La paz es la mejor, es una de las virtudes más hermosas que tiene el cristianismo, el ser hijo de Dios. Es de las cosas más hermosas, porque no estamos preocupados ni afanados. Amén. Bueno, voy a dejar una liga ahí, quizás después al terminar el video, para comentar. Veas ese video, es una alabanza que habla un poquito de confiar en Dios. Dice que aunque arrecie la tormenta, nosotros confiamos en Dios. Entonces ahorita la voy a poner. La verdad es que no sé ni cómo se hace, pero bueno, en vivo, ¿no? Nunca lo he hecho, ¿no? Pero la voy a mandar en un momentito, y espero que te haya servido de utilidad esta pequeña meditación. Que Dios te bendiga. Permíteme orar para terminar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, tú eres un Dios bueno, maravilloso, justo, verdadero. Señor, nosotros no estamos confiados y dando palos al aire, Señor. Sabemos en quién confiamos, sabemos de quién dependemos. Hemos experimentado una y otra vez tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, la paz. Y Señor, queremos rogarte por aquellos que nos miran y que tú traigas a ellos esa paz, Señor, que solamente tú das, que ellos puedan decidir seguirte, amarte, ser tus discípulos y empezar a conocerte, a confiar en ti, Señor. Y que ellos poco a poco vayan, Señor, experimentando ese gozo, Señor, esa paz que solamente tú das. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de este medio, Señor, que aún así podemos compartir tu palabra, Señor. Que nuestras bocas no callen. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana que entra, primero Dios, estaremos igual 7:30 en punto, y nos estaremos tomando el tema sobre la confianza y cómo confiar en Dios, cómo aprender a intimar con Dios. Eso es lo que estamos viendo, porque tiene que ver con la paz que Dios da. Dios te bendiga. Gracias. Bye bye.